Bienvenidos, amados, al estudio bíblico de hoy. El tema lo he llamado El camino a la madurez. Y vamos a empezar nuestro tema abriendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 y 2, donde la palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, gracias por este privilegio de acercarnos una vez más a tu palabra, de inquirir un poco más en tu sabiduría. Te damos gracias por este privilegio maravilloso y por la oportunidad que nos regalas hoy de comprender otro de tus misterios maravillosos escondidos en tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En uno de los últimos temas que tuvimos la oportunidad de estudiar, concluí haciéndole un llamado de Dios a la iglesia cristiana, y fue el llamado de a Él oír. Y el versículo que acabamos de leer obviamente nos lo confirma. Así que en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y desde hoy quiero comenzar una serie de reflexiones muy importantes acerca de la realidad de lo que tú y yo somos en Cristo y de la tremenda necesidad que como iglesia tenemos de alcanzar el nivel de plenitud, de madurez, de vida espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros. En otras palabras, el dejar de ser ya niños en Cristo para convertirnos en hombres y mujeres espirituales, en creyentes maduros. Y vamos a tomar como referencia entonces, para iniciar este estudio, 3 pasajes de la Escritura que nos abren el camino para entender esta verdad. El primero lo encontramos en San Juan, capítulo 14, el versículo 6. Juan 14, 6. Dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este texto maravilloso, Jesús nos dice entonces que Él es el camino, que Él es la senda que tú y yo necesitamos transitar, que tú y yo debemos recorrer para encontrar la verdad. Y esa verdad que es la que nos conduce a la vida. Y que, como ya hemos visto en otros temas, no es cualquier clase de vida, sino es vida en abundancia. Una vida de libertad completa en Cristo. Y amados hermanos, de esta manera podemos mirar que cuando tú y yo comenzamos ya a transitar por ese camino, nos encontramos entonces
con otra promesa en Juan 8:32. Juan capítulo 8, el versículo 32, donde la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para finalmente, en Juan 8:36, leer lo siguiente. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En estos tres pasajes que están ligados, lo que se nos enseña es que como cristianos tenemos una carrera por delante, tenemos un camino que recorrer. Y al recorrerlo tenemos la certeza y la promesa de que ese camino nos va a llevar a la plenitud. Y que la plenitud tuya y mía en Cristo es la libertad perfecta y completa. Pues se nos garantiza que seremos verdaderamente libres. Para ahondar en esta verdad, ya vimos en temas anteriores también que existen tres clases de hombres. El hombre natural, que es el que no conoce a Dios ni a Cristo. El hombre carnal, que se ha convertido al Señor, pero que permanece en un estado de ignorancia de las Escrituras casi que completo. Y el hombre espiritual del que estamos hablando, que es el hombre maduro, el hombre verdaderamente libre. Y es el lugar donde tú y yo debemos de aspirar a estar. Es el lugar donde tú y yo debemos estar. Para entender esta verdad, entonces, vamos a hablar de otra revelación que la Escritura de manera maravillosa nos hace, en donde se nos enseña que hay tres etapas en la vida del cristiano, en el camino que debemos recorrer. Tres etapas por las cuales tú y yo debemos pasar para convertirnos en hombres y mujeres, valga la redundancia, realmente espirituales y maduros, plenos y completos en Dios. Vamos a mirar unos cuadros que el Señor me permitió diseñar para tratar de explicar esas tres clases de hombres que están definidas en las sombras del Antiguo Testamento, que como ya hemos visto, ese Antiguo Testamento fue escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. Que ese Antiguo Testamento fue escrito como nuestro ejemplo, para que como a la nación de Israel nosotros no caigamos como ellos en su mal ejemplo de desobediencia. Y esa sombra la vemos en el siguiente cuadro. Como ustedes pueden ver, lo he llamado el hombre espiritual y su tipología en el Antiguo Testamento. En la parte inferior del cuadro ustedes ven que dice la palabra Éxodo. Y cuando miramos la primera parte del cuadro, en esta parte inferior encontramos tres cosas: Egipto, el desierto y la tierra prometida, que son las tres fases por las cuales el pueblo de Israel pasó para tipificarnos a nosotros también nuestro éxodo. Pues Egipto, como usted y yo lo sabemos, nos habla del mundo,
Y tú y yo estuvimos en el mundo, algunos por muchos años, otros menos, siendo esclavos de Faraón. Que Faraón en ese caso tipifica a Satanás, al enemigo de Dios. Pero de allí, cuando vinimos a Cristo, comenzamos un peregrinar que está tipificado por la salida del pueblo hebreo de Egipto y su transitar por el desierto. Esto nos habla entonces de que nosotros como hombres naturales estuvimos en nuestro cuerpo y esclavos del pecado, pero libertados por Cristo comenzamos a caminar por el desierto. Ese desierto tipifica al hombre carnal, tipifica nuestra experiencia de vida ya en el alma. Pero como el pueblo de Israel, caminamos en pos de una promesa que es la tierra prometida. Y esa tierra prometida tipifica para ti y para mí la vida en el espíritu. La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Así que nuestro éxodo tuvo 3 etapas. El hombre natural, donde vivimos sin conocer a Dios ni a Cristo. El hombre carnal, que fue cuando tuvimos a Cristo, pero comenzamos un divagar en el desierto de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestras rebeliones. Hasta que finalmente logramos entender lo que significó pasar el Jordán y entrar en la tierra prometida, que tipifica nuestra vida en el Espíritu. Por supuesto que este tema tiene muchísimas cosas de las cuales podríamos hablar, pero hoy solamente estoy tratando de hacer un resumen. Pues también el Antiguo Testamento con su templo, primero el tabernáculo de Moisés, luego el templo de Salomón, también tipifica esos 3 pasos en nuestra vida. El atrio o patio simboliza al hombre natural, al hombre ministrándole a Dios bajo la luz del sol natural. Recordemos que durante el proceso, este pueblo de Israel solo podía entrar al patio y ministrar desde el patio, porque no tenía acceso al lugar santo que tipifica nuestra alma, ni tenía acceso al lugar santísimo que tipifica nuestro espíritu, a donde solamente los sacerdotes y finalmente el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Por supuesto, les repito, todo esto tiene muchísimas cosas de las cuales hablar. Pero quiero que entendamos entonces que ese es el objetivo del Antiguo Testamento. El trato de Dios con Israel para revelarnos lo que habría de ser entonces nuestra transición de hombres naturales a hombres carnales y a hombres espirituales. Entramos entonces al siguiente cuadro. Y en este siguiente cuadro, como tú y yo lo podemos ver, coloqué como título el cristiano carnal, pues es el comienzo de todas las cosas. Todos comenzamos siendo cristianos carnales, rebeldes, quejumbrosos, chismosos, envidiosos, pegados todavía con muchísimas cosas de las que vivimos atrás en el mundo. Pero ese camino, que fue el que comenzamos nosotros, lo comenzamos, como dice en la parte inferior del cuadro, como niños en Cristo. Por favor, miren el cuadro. De niños en Cristo transitamos y fuimos jóvenes.
Y como jóvenes seguimos transitando este camino hasta llegar a ser padres. Si ustedes ven en el cuadro, los hijitos, los niños en Cristo, se alimentan de leche, que ya lo vimos en otro estudio. Los jóvenes han vencido al maligno y los padres son los cristianos maduros que reciben el alimento sólido y que los tres tienen una particularidad especial. El que es niño en Cristo es ignorado por el enemigo. No le importa porque todavía le pertenece. Pero el que transita hacia ser joven es un cristiano que es atacado, muy atacado por Satanás y por las fuerzas malignas. Eso es una verdad y una realidad innegable. Entonces ustedes ven que en el cuadro dice atacados, pero que esos jóvenes en ese transitar finalmente han vencido al maligno. Y una vez que han vencido al maligno, se convierten en padres. Lo repito, en cristianos maduros, que por supuesto son intocables. O sea, en este peregrinar cristiano, el niño es ignorado, el joven es atacado, pero el padre es intocable. Y vamos a desarrollar entonces el tema. Para poderlo desarrollar, quiero invitarles a leer cuidadosamente y a examinar lo que el Espíritu Santo nos dice al respecto en la primera epístola de San Juan. Pues mire que de manera maravillosa a Dios le plació que fuera el apóstol Juan quien nos instruyera acerca de esta verdad maravillosa. Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 2. Y los invito a que tomen sus Biblias y lean conmigo el versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Es la primera etapa de todo cristiano. Todos vinimos a Cristo, le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de no haberle conocido antes, de haber ignorado su obra perfecta y completa en la cruz, y todos nuestros pecados fueron perdonados. Aquí habla de hijitos, refiriéndose a los niños en Cristo. Repito el texto: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Verso 13: os escribo a vosotros, Padre. Salta a la parte superior del cuadro. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego va a la mitad del cuadro y dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y el final dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esto es algo extraordinario, hermanos. Son textos que están escritos que uno muy pocas veces les presta atención, pero que tienen un significado verdaderamente impresionante. En estos textos, amados, es donde el Espíritu Santo nos quiere revelar en esta hora el secreto de nuestro crecimiento espiritual, el secreto del camino a la madurez. Y nos revela realmente qué es lo que hace que el niño en Cristo se convierta primero en joven espiritual y luego en padre espiritual. Y la respuesta es sencilla: es la palabra de Dios que permanece en él,
Ustedes notan, amados, que dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio, lo cual habla de un conocimiento de la palabra muy profundo, genuino, que ha llevado al creyente a un crecimiento y a una madurez maravillosa en Dios y en Cristo. Pero dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y eso es una parte muy importante. En el tema anterior tuve la oportunidad de hablar de que Satanás está vencido. Y lo digo a boca llena: Satanás está vencido. Y no lo digo porque se me ocurre, sino porque es una realidad absolutamente bíblica. Pero dice que los hijitos acaban de conocer al Padre. Todos comenzamos así. ¿Qué hace, amados, que un joven se convierta en padre? Es la palabra de Dios que dice que permanece en él. Mire qué maravilloso. Qué tremendo es que dice el verso 14: os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis, tiempo presente, tienes un conocimiento del que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Este es un misterio verdaderamente maravilloso. Lo que hace que el niño se convierta en joven es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo que hace que el joven se convierta en padre es que ese conocimiento él lo tiene en su espíritu y ese conocimiento permanece en el joven. Y ese conocimiento hace que él venza al maligno en su vida. Ese es el secreto, hermanos, del crecimiento. Es la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayudará a pasar de una etapa a otra, hasta que por fin tú y yo nos convertimos en padres, pudiendo reproducirnos entonces a nosotros mismos en otros, en los que nos escuchan, en los que reciben el mensaje que el Padre tiene para dar a sus hijos. Este es, amados, el instrumento divinamente diseñado por Dios para el crecimiento tuyo y el mío. Y ese diseño es la palabra de Dios, y quiero que eso quede grabado hoy para siempre en tu vida. Es totalmente imposible crecer como cristianos o como hombres o como mujeres auténticamente maduros y espirituales si no tenemos la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios y si ese conocimiento de la palabra de Dios no permanece en nosotros. Lo repito, es el motivo por el cual Satanás, que está vencido, comienza a atacar al niño y comienza a atacar al joven en sus principios, en la vida cristiana. Y lo pone a luchar contra todo este asunto del estudio de la Biblia. Porque, mis amados hermanos, la edificación de nuestra vida es la verdad. Y la verdad es la palabra. Y esa libertad y esa madurez que tú y yo estamos llamados a adquirir como padres espirituales depende de la importancia del tiempo que tú y yo le demos al estudio concienzudo, real, profundo de la palabra de Dios, de las Escrituras.
Y no podemos negar que en esa transición nos vemos sometidos constantemente a ataques para pasar de un nivel al otro. Es la palabra de Dios tan sumamente importante para ti y para mí porque es la única que nos permite alcanzar la madurez y vencer al maligno. A pesar de que Satanás no puede impedir de que tú y yo seamos cristianos, sin duda sí puede impedir que seamos cristianos fuertes. Y esa es exactamente la manera en que lo hace. Intenta desviar constantemente nuestra atención de la palabra. Hace que busquemos atajos en la vida cristiana que nos hacen sentir la impresión de que nos van a convertir de inmediato en personas maduras. Y la espiritualidad instantánea, la madurez instantánea no existe, amados. Es un proceso divino que nos obliga a comenzar siendo cristianos carnales, niños, que nos lleva a ser jóvenes en Cristo y en la palabra de Dios, que comienza a permanecer en nosotros, haciéndonos vencedores del maligno, para finalmente convertirnos en padres, con la capacidad de poder responder, de poder enseñar, de poder instruir, de poder aclarar el misterio de Dios a todo aquel que nos pregunte. Y yo puedo decirles, amados, que después de muchos años de experiencia, he sido testigo de varias cosas que impiden la madurez de un cristiano. Especialmente cuando deliberadamente o negligentemente nos desviamos de la atención al instrumento divinamente diseñado por Dios, que es el único que puede hacer posible nuestro crecimiento, y es el conocimiento de la palabra de Dios. No estoy hablando sencillamente acerca del estudio de la Biblia. Pues existen muchos estudios bíblicos y enfoques mecánicos que sin duda alguna pueden familiarizar a las personas con las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero eso jamás es suficiente. No nos sirve, amados, simplemente recibir una información. Y muchos ministros, lamentablemente, que no escudriñan ni pasan tiempo y horas y días y aún su propia vida con la palabra de Dios, cada 8 días alimenten a los niños en Cristo con cualquier golosina, con cualquier dulcecito para entretenerlos. Y es que realmente, amados, el conocimiento de la palabra, el conocimiento y el entendimiento de la Biblia va acompañado de la obediencia completa y perfecta al Espíritu Santo de Dios. Cuando las Escrituras hablan acerca de conocer la palabra de Dios, nunca se refiere solo a Biblia como un instrumento informativo, sino que siempre van juntos la Biblia y el Espíritu Santo. Pues la única manera que tú y yo tenemos de madurar y de crecer y de conocer el misterio de Dios es con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el divino intérprete, quien es nuestro divino instructor, nuestro divino maestro, que es quien Cristo dejó para que nos guiara a toda la verdad. Es la palabra de Dios entendida
la única luz que tiene poder iluminador para que nuestro entendimiento comprenda las maravillosas verdades de Dios escondidas en este libro maravilloso. Pero para que eso sea posible, tú y yo debemos ser adoradores y buscar fervientemente la dirección del Espíritu Santo. Uno de estos dos conceptos para producir la madurez no puede ir uno aparte del otro. Es palabra revelada y enseñada por el Espíritu Santo. No es cuestión sencillamente de enseñanzas bíblicas que se introduzcan en nuestra mente a manera informativa, sino que es algo mucho más profundo. La palabra de Dios tiene que apoderarse de nosotros, aunque es menester que primero nosotros tenemos que apoderarnos de ella, haciendo la palabra viva en nosotros, permitiendo que la palabra de Dios ilumine nuestra conciencia, que es una de las partes de nuestro espíritu que vamos a mirar en los siguientes estudios. Y que esa palabra que ilumina mi conciencia, ilumina mi entendimiento y se apodere de mi voluntad, para que queden expuestos todos los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hebreos capítulo 4 dice, y yo sé que va a ser la base de muchos temas que voy a estar compartiendo con ustedes, lo siguiente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, amados, lo que puede producir la madurez tuya y mía. Eso es lo que puede pasarnos de niños a jóvenes, de jóvenes llenos de la palabra y vencedores del maligno, a padres amorosos y tiernos con capacidad para educar a nuestros hijos espirituales en los misterios de Dios. Esto significa que nuestro estudio bíblico tiene que ser deliberado, que el conocimiento de la palabra debe ser mucho más que una afición o un pasatiempo o una diversión para nosotros, que no es una opción meramente en la vida o una especie de postre de pocas calorías que podemos comer o dejarlo según nos parezca o según querramos. Las exhortaciones de las Escrituras son que seamos diligentes en el estudio, que usted y yo seamos diligentes en lo que se requiere y en lo que se refiere a buscar en las Escrituras un estudio profundo y juicioso de la palabra de Dios, que sin duda alguna nos llevará a vivir libres, verdaderamente libres, en medio de una generación maligna y perversa, y cuando se aproximan tiempos muy difíciles sobre la tierra, pre-arrebatamiento. Amados, enamórate de la palabra. Enamórate de escudriñarla. Pastor, líder, predicador, pasa tiempo con la palabra de Dios. Escudriña la verdad de Dios completa. Porque sin duda alguna, eso será lo que nos capacite
para ser verdaderos padres, para ser ministros competentes del nuevo pacto, para entender la verdad y asimismo transmitirla a los que nos escuchan, para que ellos también crezcan, ellos también se desarrollen espiritualmente y puedan llegar al nivel también de padres, como lo fue el apóstol Pablo y como lo son muchos hombres y mujeres que han dedicado su vida al estudio concienzudo, profundo de la palabra de Dios, pero guiados por el Espíritu Santo. Vivimos los últimos días de un tiempo donde todo lo queremos online, donde todo lo queremos digerido y express, donde nos conformamos con un mensajito que nos levante el ánimo y que nos dé alegría por un ratico, y así nos vamos a casa. Pero déjame decirte que en esas condiciones jamás vamos a dejar de ser niños y tampoco vamos a ser jóvenes. Yo oro para que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a mí también a continuar escudriñando la Escritura con el tiempo y con la calidad de vida que ella merece, y rogándole por supuesto al Santo Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por poner de manifiesto mi pereza, mi poco deseo de leer y, lo más tremendo, mi lentitud para obedecer lo que tú me enseñas en este libro sagrado. Ayúdame, Señor, a aprovechar la gran provisión que tú tienes para mí en tu palabra, para que yo pueda alcanzar la madurez en Cristo. Ayúdame a despojarme de todo peso, del pecado que me asedia, y poder correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dándote gracias a ti, querido Espíritu Santo, porque la herramienta la tenemos al alcance de nuestras manos, y es la hermosa palabra de Dios, que merece toda nuestra atención y todo nuestro tiempo. Pues como ya lo vimos, es la única manera de alcanzar la madurez, la libertad. Pues tu palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, les invito para el próximo tema, porque vamos a avanzar en la comprensión de estos asuntos maravillosos. Te doy gracias por tu atención y nos declaramos, como dice la Escritura, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.